noche. Diego Nannini, magíster en hipertensión arterial. Pero bueno, viene hoy a hablar de insuficiencia cardíaca. Bueno, como hoy estamos hablando, ya muchas veces que ha venido, así que ya es un amigo de la casa. Así que Diego, nuevamente bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Tengan todos los votantes electrónicos, los votadores electrónicos, como son en la charla. Así Son desarrollos. Si a alguno le falta, conseguimos un Estoy hablando de día. la trajimos por Temu. ¿Cómo? Adelante, mundial. Esto es para votar, ahora vamos a ver porque es muy democrática la charla. Bueno, primero, bueno, yo soy cardiólogo y vengo en condición de cardiólogo a hablarle a clínicos. No soy especialista en insuficiencia cardíaca. Vieron que la cardiología hoy, como la cardiología llana, no da guita, hacen eco, arritmias, medicina nuclear, insuficiencia cardíaca, es como que hay hipertensión como subítem. Entonces, es como distintos curros, digo, nichos de conocimiento. Bueno, yo no soy especialista en insuficiencia cardíaca. Y quizá eso me da una ventaja porque si me traen a un monstruo sagrado de Buenos Aires, me traen a el que está en el ICBA, que es Jorge Tieler. No van a entender una jota, o van a entender todo, pero le va a dejar el valero arruinado de por vida. Entonces lo mío es mucho más humilde, traje conceptos históricos, no tengo tantos trials porque cada uno de los trials yo ni me acordaba cuáles eran, porque charla de insuficiencia cardíaca yo no doy habitualmente. Fue un lindo desafío y por eso vamos a poner en práctica los votadores electrónicos. Entonces, los votadores electrónicos, para que no se condicionen, no voy a pedir que lo levanten, porque todos empiezan a fichar. Uy, soy el único ganso que votó amarillo. Entonces, tu hijo te anuncia que va a estudiar medicina. Entonces tenés que poner rojo, amarillo o verde. Alegría inconmensurable, rojo. Una alegría serena con reparos o una enorme tristeza. A ver, ¿vamos a votar? Dame el verde. Mucho verde. Me gustaría un rojo. Tengo una hija médica que hizo residencia completa de clínica médica, se recibió de clínica, y tengo un hijo que está en quinto de medicina. Una manera de decir que está porque tiene más paros que clases, pero bueno, hay que ponerlo. Entonces, bueno, así funciona el sistema de voto electrónico. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? A ver, ¿qué opinan? Es un síndrome clínico, para el rojo no lo alcanzo a leer, en el que la falla en la contracción ventricular desencadena múltiples mecanismos neurohormonales que llevan a la congestión pulmonar o sistémica. Palabras claves: contracción, congestión. O es un síndrome clínico en el que la falla en la contracción o relajación ventricular desencadena múltiples mecanismos neurohormonales que llevan a la congestión pulmonar o sistémica o al bajo gasto anterógrado. 1, 2. Y la tercera, el síndrome clínico que la falla en la contracción o relajación ventricular desencadena múltiples mecanismos neurohormonales que llevan a la congestión pulmonar o sistémica. ¿Qué votan? Hay que pensar, Hay que pensar. O sea, hay algunas trampas acá. A ver qué votan. Me gusta el amarillo, sí. ¿Por qué? Porque acá hay una trampita. El síndrome clínico está claro, que lo que hay es una falla en la contracción, pero ¿qué nos estamos olvidando? La falla diastólica, que es la estrella, la que todos hablamos y medicamos y diagnosticamos. Este es el más completo, por eso el que se elegiría el amarillo, porque el síndrome clínico es contracción, relajación
Y la tercera, lo que le faltaría es el bajo gasto, porque hay pacientes que manifiestan como fatiga. Es más, me canso que me agito. Lo revisé y no tiene edema. Te toca el hígado y no tiene congestión hepática, ni reflujo hepatoyugular. Y vos decís, che, pero ¿esto cómo es? Bueno, no está hipervolémico, pero tiene bajo gasto anterior. Eso es insuficiencia cardíaca, por definición. Digo para que veamos que es un síndrome bastante complejo. Bueno, vamos a la definición. Es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia o antecedente de síntomas y o signos típicos secundarios a una alteración estructural o funcional del corazón que resulta en una reducción del gasto cardíaco o aumento de las presiones de llenado. Esto es baja fracción de eyección, menos de 40, o aumento de las presiones de llenado, presión capilar pulmonar arriba de 25, disfunción diastólica avanzada en el eco, aumento de las presiones pulmonares porque se pasa para el otro lado, todo lo que ustedes van a ver en los ecos. Ya sea en reposo o en esfuerzo, corroborados por métodos invasivos o no invasivos o aumento de los péptidos natriuréticos, que son la otra estrella. Falla diastólica y péptidos. En insuficiencia cardíaca puede producirse por falla en el miocardio, endocardio, pericardio, válvulas, alteraciones de ritmo o de la conducción. Prevalencia. Epidemiología. A ver. La prevalencia es del 1 al 2% de la población, siendo más frecuente la insuficiencia cardíaca diastólica en varones jóvenes. La prevalencia es del 1 al 2% de la población adulta, siendo más frecuente la insuficiencia cardíaca sistólica en mujeres. Y la tercera, la prevalencia del 1 al 2% de la población adulta, pero llega al 10% en los mayores de 70 años. ¿Qué les gusta? ¿Qué gusta la verde? La trampa de este, ¿cuál es? Que la insuficiencia cardíaca no se da ni en jóvenes ni en varones. La insuficiencia cardíaca sistólica es mucho más frecuente en varones y este es el que más me gusta. Por eso cuando uno hace geriatría debe saber, o sea, vamos a ponerle nombre y apellido, médico de cabecera de PAMI que no sabe insuficiencia cardíaca y sus rudimentos mata más gente. Bien. No, le ponen otro enseguida, la cambio te la renuevan enseguida. Pero bueno. Epidemiología. Entonces ya dijimos esto. Che, 1 a 2% de la población adulta no es tanto, porque acuérdense que 1 de cada 3 adultos es hipertenso. 1 de cada 3 adultos es hispémico. 1 de cada 10 adultos ya es diabético. En Argentina estamos en el 12, ¿no? Entonces no es tanto. Pero acá tenemos, somos 47 millones de habitantes y población adulta creo que somos 27 y son 270.000 que tienen esto. No es moco de pavo. Estadística que conseguí de Latinoamérica, 1%. Esto es incidencia. Incidencia se define como nuevos casos de la enfermedad por año, por densidad poblacional. 1,9 cada 1000 por año. Esto es Latinoamérica. Si tiene más de 60, eso sube a 5,5 cada 1000 por año. La edad promedio de aparición es 60 años. El 61% de los que tienen insuficiencia cardíaca son varones y la fracción de eyección promedio es 36. Acuérdense, nivel de corte 40. Disfunción ventricular severa se definiría menos de 35, pero hoy las guías ponen, para que ustedes se acuerden, 40 a 55 de fracción de eyección intermedia y más de 55 fracción de eyección preservada, por lo tanto fallar diastólica. Fíjense qué interesante que esto es un cuadro de fracción de eyección en relación al sexo, pero lo que más me interesó es que quiero que vean, la fracción de eyección está más alta y fíjense la cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca que son del sexo femenino con fracción de eyección elevada. Entonces,
A ver si... ¿Por qué esto? Sin repetir ni soplar, díganme causas de por qué hay más insuficiencia cardíaca en las mujeres y a más edad. Hormonal. Y en realidad los estrógenos protegerían Viven todo. más. Porque viven más. Eso, ¿cuántas viudas hay por cada viudo? 7. Siempre nos heredan, siempre nos entierran. No falla. Cada 7 viudas, un viudo. Deben estar bien. Segundo, hay una que lo voy a matar con la explicación porque la traje en los pelos, pero está buena. Y además son más hipertensas. 50% de las mujeres en el climaterio llegan a tener hipertensión, en realidad después de los 70 años, un poco más después del climaterio. La hipertensión las pone con mucha insuficiencia cardíaca diastólica. Y otra cuestión que, bueno, se las explico así como me sale. La mujer tiene en promedio 10 a 12 centímetros medios poblacionalmente. Cuanto menor estatura tiene una persona, las ondas reflejadas del corazón llegan más pronto. Por lo tanto, eso condiciona un aumento de las presiones centrales y dificulta el llenado ventricular, por lo tanto, genera más disfunción diastólica. Ese más o menos lo entendieron, pero bueno, porque es un poco complejo esto de las ondas reflejadas. El año que viene, si volvemos a dar algo de mecánica vascular para que eso es lo que yo me especialicé, que a veces puede ser interesante. Pero la mujer tiene siempre, las ondas reflejadas le llegan mucho antes y siempre le llegan con la válvula aórtica abierta, por lo tanto es mucho, y cuanto menos estatura y cuanto más kilos, el otro fenómeno preocupante es el aumento grande de la obesidad en la mujer posmenopáusica. Y acuérdense, la diabetes no es de las clases altas, como había dicho una expresidenta, y la obesidad no es de las clases altas. Cuando uno ve pasar, yo veo, tengo mi consultorio en Rosario, en España y Rioja. Por calle España pasan siempre las marchas que van a la Plaza San Martín. Cuando vos ves pasar las marchas de las organizaciones sindicales, la cantidad de mujeres, yo soy delgadísimo al lado, me hace bien a la autoestima, pero bueno, entonces vos decís, ¿cuánta obesidad en mujeres jóvenes? Entonces esto está generando un riesgo de bomba de tiempo acá. Mucha insuficiencia cardíaca diastólica vamos a tener. Fíjense que en el tiempo la fracción de eyección de los pacientes con insuficiencia cardíaca es cada vez más alta, llegando a ser mayoritariamente normales. Fíjense cómo del año 86 al 2002 la fracción de eyección crece. Y si metemos acá los de fracción de eyección preservada en negro, cada vez menos, lo de fracción de eyección reducida cada vez menos, y lo de fracción de eyección preservada cada vez más. Entonces, cada vez más insuficiencia cardíaca diastólica. Clasificación, ya dijimos una evidente, sistólica y diastólica, esa es evidente. Pero tenemos aguda y crónica, aguda edema al pulmón, ya lo sabemos, o instalación rápida de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Según el gasto cardíaco, gasto alto y gasto... Esto del gasto alto, ¿alguien vio alguna vez una insuficiencia cardíaca por Beriberi? No, eso está en los libros, está yendo de la mente. Lo que puede haber es insuficiencia cardíaca por hipertiroidismo, que es el I2 o 3. Eso que viene con TSH de 0,0001 y 15 de T4 libre, y viene con 170, 40, y vos decís, ¿qué es esto? Bueno, insuficiencia cardíaca de alto gasto, pero es raro como político pobre. Bueno, teología, tal vez. No sé, mucho más para mencionar. De día para acá y para atrás me parece que... Bueno, entonces, fracción de eyección del ventrículo... Sí, eso quedó grabado. Lo editamos. Lo edítenlo, por favor. Fracción de eyección reducida, 40, preservada, más de 50, e intermedio, 40-49. ¿Cómo se informa? ¿Qué método hay para ver la fracción de eyección?
y en Buenos Aires hacíamos radiocardiograma. ¿Alguien sabe qué es eso? El radiocardiograma era un método que usaba medicina nuclear, le inyectabas algo de tecnesio en la vena al paciente, se hacía un pool vascular y se veía el ventrículo izquierdo latiendo en una cámara gamma. Lo hice en los 90, después ahora no se hace más. Otro método para ver fracción de eyección más caro y refinado, pero de excelentísima performance, la resonancia magnética nuclear de corazón. ¿Cuál es el problema? Si un clínico pide una de esas, el auditor acto seguido se acuerda del doctor, a tu madre, de toda la población que te rodea y te la va a tachar, no la va a poder autorizar. Entonces, para recordar, fracción de eyección normal, corazón sano, corazón grueso y corazón débil. Serían como los esquemas del ANER. Yo no sé, esto sigue teniendo vigencia a pesar de que tiene 70 años. La New York Heart Association catalogó los grados de insuficiencia cardíaca hace tantísimos años, más o menos acá lo tienen descrito. Clase 1 es que lo que tiene es que la actividad, en realidad los síntomas en clase 1 sería frente a actividad inusual o no habitual. Yo subí 3 pisos por la escalera y me agité. Prueba de subir 3 pisos o 2 y vamos a charlar. Clase 2, leve limitación en la actividad física, pero no hay síntomas en reposo, pero una actividad física ordinaria produce disnea, fatiga o palpitaciones, marcada limitación en la clase 3, esta se me corrió, y incapacidad para llevar a cabo actividad física cotidiana en la clase 4. Esto es del consenso de insuficiencia cardíaca, si bien yo soy de FAC, que es de la Sociedad Federal, el consenso que conseguí, porque FAC no tiene, es de la SAC, es de los porteños. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pone una rayita acá, el nivel de evidencia es 1C. Entonces, riesgo, o sea que es de consenso, esto no es de guía de estudio experimental ni nada. Riesgo de insuficiencia cardíaca. Los factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca, después lo vamos a desarrollar bien. La preinsuficiencia cardíaca es cuando tenés una alteración estructural o funcional del corazón. Entonces, un paciente con una hipertrofia moderada ventricular y marcada alteración de la relajación que no tenga síntomas, estaría acá. O un paciente con una miocardiopatía dilatada asíntoma. Tiene todo para que sea sintomática cuando tiene alguna disrupción dietaria, cuando nunca me olvido, una paciente que una Semana Santa se mandó bacalao de salado y le metió bastante cantidad. Hizo directamente un edema agudo de pulmón por el consumo de sal del bacalao. ¿Y qué tenía? Preinsuficiencia cardíaca hasta el jueves y el viernes hizo insuficiencia cardíaca por bacalao. Entonces, esto es para que vayamos empezando a tratar de leer en la epidemiología algunos datos. Esto es insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada, que es más de 50. Insuficiencia cardíaca de fracción de eyección levemente reducida, que es entre 40 y 50. Y fracción de eyección preservada, entonces, menos de 40, 49, más de 50. La edad. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo. Las mujeres. Esto va generándose la epidemiología de la insuficiencia cardíaca diastólica de la mujer de la tercera edad, hipertensa desde hace muchos años, con exceso de peso, baja estatura, etc. Cardiopatía isquémica. Casi siempre está en estos dos grupos. La fibrilación auricular predominantemente acá, la hipertensión predominantemente acá, la enfermedad renal crónica y los niveles de péptido natriurético predominantemente acá. Acá les remarqué lo que quiero que recuerden. Cardiopatía isquémica da fracción de eyección reducida, niveles de péptido natriurético muy elevados. La cardiopatía isquémica da la del medio y la edad y la fibrilación, la hipertensión y la enfermedad renal en la preservada.
Pronóstico. Esto vamos a votar en serio. Excelente con tratamiento actual. Se muere un 10% a los 5 años. Se muere el 50% a 5 años. Se muere el 80% a 5 años. Votación electrónica habilitada. Roja. Sí, roja. Roja. A ver, 1, 2, 3 rojos. No sean tímidos. Rojo. Claro, esto. Verde, el 80% a 5 años, creo que es melanoma metastático. ¿No? No soy muy dermatólogo. Che, qué problema. Entonces, ¿qué votaron mayoritariamente? Rojo. Bueno, I'm so sorry. 48% de mortalidad 5 años. Le gana a las leucemias en promedio, al cáncer de colon y recto, promedio, al linfoma de no-Hodgkin, al Hodgkin y al cáncer de mama. En todo el mundo lo mismo, 50% a 5 años. ¿Cómo se lo definió hace un montón de años? El cáncer del corazón. 50% a 5 años. Por eso es delicado, por eso es grave. El pronóstico de la insuficiencia cardíaca continúa siendo sombrío. La mortalidad a un año para la insuficiencia cardíaca aguda fue de 1 de cada 4, y 6% para la crónica. La tasa de mortalidad nosocomial del 4 al 12, sobre todo viejos de paro. Del 20 al 30% al año y del 40 al 50% a los 5 años, y me estaba pisando, y ahí lo pasé rápido para que no me agarren, pero bueno. Es mucho peor el pronóstico a la insuficiencia sistólica, no hay diferencias, o es mucho más ominoso la insuficiencia diastólica. A ver, votación electrónica habilitada. A ver, estamos con la mayor diferencia, es peor la sistólica. Allá hay varios verdes. Bueno, está ahí, ¿vieron? Bueno. No hay diferencia. Yo personalmente, esto es una buena lección de la estadística. Personalmente hubiera dicho, no, se muere más los históricos. Para peor los históricos es a Caro Cruz, 50% se muere por insuficiencia cardíaca progresiva y 50% muerte súbita. Cosa que no se da en la diastólica. La muerte súbita baja mucho. En la diastólica, perdón, baja mucho. En la sistólica, 50-50. Fíjense qué interesante, no hay diferencias pronósticas. Bueno, vamos a ver un poquito de fisiopatología. A ver, ¿en qué año cursaron fisiología del segundo año? Yo no tengo vergüenza, yo tengo 62 años, me recibí en 1988, el 5 de febrero, por lo tanto tengo 38 y medio de médico y cursé fisiología en 1983. 1992. Un poquito más aquí, pero no te quiero tragar el pelo. Bueno, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es entretenida y tiene mucha necesidad de ir razonándola porque de ahí viene todo el tratamiento. Entonces, primero vemos las causas. Tuvo un infarto ínfero-basal. El ecocardiograma se divide en 16 segmentos, las caras del ventrículo. Un infarto que ocupa el 3, 4, 5% de la masa ventricular puede dar insuficiencia cardíaca. Otra vez, raro. Es raro. Los infartos que dan insuficiencia cardíaca son los anteriores, sobre todo los anteriores extensos, eso que de uno al colchón, de uno que trae los 7, de uno de ellos. O los he visto
visto los inferoposterolaterales, que son B2, B3, ABF, B5, B6, B7, B8, las celas posteriores, ventrículo derecho. Esos infartos grandes de esas coronarias derechas dominantes o de esas circunflejas súper despegadas o la dos tapadas. Pero no nos damos la idea de que un infarto, el otro día se murió un paciente, estoy ya en la época en que como tengo pacientes de más de 30 años de seguimiento, que se me está muriendo todo. Pero el otro día un paciente que lo atendí desde 1993 por un infarto, se murió de 95 la semana pasada. Qué maravilla, ¿no? Envejecimos juntos, una cosa, pero... Y era un infarto inferobasal. ¿De qué se murió? De viejo. No se murió. Siempre tomó Socorro, que era lo que existía en esa época, la aspirina, la tomó estos 34 años. Es impresionante. Bueno, fíjense que la hipertensión causa dominante en todo el mundo, las valvulopatías o las arritmias. Las dos valvulopatías que quiero que recuerden es la estenosis aórtica, que se detecta con la altísima tecnología Lippmann, o la insuficiencia auricular, soplo en punta, soplo piante, soplo en punta, aspirado, o las arritmias. Las miocardiopatías hipertróficas, restrictivas, postquimioterapia, periparto por toxinas. Lo de toxina existe porque mi hija el año 2023 hizo un shock tóxico por un estreptococo piógenes y deterioró la función, estuvo 30 y pico de días internada, ella trabaja en la Austral, la zamparon a terapia y le metieron el anticuerpo contra la toxina, no es el anticuerpo, sí, creo que sí. Bueno, la salvaron realmente, pero hizo un deterioro de la función ventricular porque el estreptococo piógenes, que no es un gran negativo, como ya saben ustedes más que yo, generó un deterioro de la función. Después recuperó y no tuvo nunca más nada. Toxinas, a eso hacía referencia. Periparto he visto, existe. Infecciones de, el Chagas. Es muy importante recordar que todavía, está bien, si viven, qué sé yo, en Rosario, vive en Córdoba y Dorrego, y nunca viajó a ningún lado, bueno, no va a pensar en Chagas. Pero hay gente que ha migrado, que ha ido. Acuérdense que lo que hoy se sabe, que lo de Chagas es más una reacción inmunológica al contacto repetido con el trypanosoma, no es una picadura. Es el contacto, por eso las zonas endémicas viven en el rancho y tienen bichucas todo el día que les caminan por la cabeza. El HIV se asocia a deterioro de la función ventricular y posmiocarditis viral, que las he visto también. La infiltrativa, estas son las cosas raras, que yo de esto mucho no sé, pero ha habido unos avances enormes en amiloidosis, porque tienen tratamiento específico, tienen marcadores específicos, es manera de diagnosticarlas específicas. La enfermedad de Fabry o la hemocromatosis más rara llamada diabetes bronceada. Y las enfermedades metabólicas podrían ser las neuromusculares, algunas de las ataxias congénitas, todos se asocian, pero son también raros. La endomiocardofibrosis no vi nunca ninguna, y las cardiopatías congénitas que degeneran disfunción ventricular. Pero más o menos para que esto, como ven, hay para todos los gustos, hay muchas causas, pero lo más importante es que vos tenés que conocer al paciente. Entonces, si viene una mujer que no es hipertensa, es delgada y recibió 8 ciclos de doxorubicina, ¿qué va a pensar? ¿Cuál es el problema? Que a veces los oncólogos se olvidan del corazón. Por eso tienen que ir al rescate los clínicos y los cardiólogos, sin necesidad de que sea cardio-oncólogos. Como ahora, que hay que tener 4 especialidades para poder trabajar. Insisto mucho en que el infarto tiene que ser grande, anterolateral o inferior, pero grande, y ser el ventrículo sufrir un proceso de remodelado, sobre todo con expansión, y los infartos de la pared anterior producen lo que se llama aneurismas.
Eso es muy importante porque el ecografista te lo va a informar. Uy, me mató ese angelito ahí, no sé por qué. Factores de riesgo. La edad, el infarto previo grande, la hipertensión, la diabetes, el alcohol, la obesidad, la quimioterapia y las drogas lúdicas. La cocaína genera microinfartos, incremento severo crónico de la resistencia periférica y puede haber insuficiencia cardíaca. El alcohol, doctor, Sí. hay el alcohol, ¿y es por el alcohol en sí o por la miocardiopatía alcohólica? Y bueno, lo que pasa es que Porque eso de la miocardiopatía alcohólica en otros países sí, estaba asociada al lúpulo, no sé qué le ponían, que ahora ya no se usa más. sí, pero en general el alcohol es un factor de riesgo para la hipertensión. Entonces, Más allá de todo. por ese lado también. De todas maneras, bueno, ahí estaba la carita del angelito. De ninguna manera. Ahí está, me pareció. ¿Cuál dirían? A ver. Este es fácil. Ah, una cosa más que no le dije antes. Este sistema de votación electrónica tiene un gran uso en la dinámica matrimonial. ¿Por qué? Una discusión leve le sacas amarilla. Una discusión módica roja, o una cagada grande roja. Y si va todo bien le sacas verde. Está interesante. Y eso insisto que es sin costo. Bueno, entonces lo del alcohol. He visto miocardiopatías alcohólicas, he dejado de ver. También hay una caída enorme del consumo de alcohol. Desde que está el alcohol cero para manejar. Salí a comer, yo no tomo. El otro día éramos 4 matrimonios cenando. Ninguno tomó una gota. Que a veces, cuando es gratis, duele más porque digo un tratamiento. Pasaban las botellas de Luigi y Bosca y se me salió una lágrima. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, como concepto para los clínicos, que es bueno porque es la prevención global, si quieres menos insuficiencia cardíaca, combate la hipertensión, la obesidad, el consumo de alcohol y la diabetes. Porque la diabetes también existe la miocardiopatía diabética o a veces microvascular que lleva a la insuficiencia cardíaca. Entonces, un estudio que vigiló 20 años las tendencias, importante porque la hipertensión está casi omnipresente, 65%, la enfermedad coronaria en un 50%, la enfermedad renal crónica en un 43%, la enfermedad renal crónica, criterio amplio, no me van a hablar de urea alta, ¿no? Vamos a hablar de Clearance con deterioros módicos, ya es enfermedad renal crónica, con microalbuminuria, lo que ustedes saben más que yo. La FA es muy frecuente, la diabetes, la obesidad y la depresión, que está presente en el 22%, coexiste frecuentemente. Antraciclinas. Trastuzumab, he visto actualmente, cada vez que viene un paciente oncológico, le pregunto cuál es el monoclonal que recibe. Le pones heart effects, efectos colaterales cardíacos, hoy la IA te lo da en 40 milisegundos, porque yo no alcanzo a aprender cuáles son los... Me viene con el susumab, yo no entiendo nada, entonces como no tengo ni idea de que tiene esas drogas, lo pongo en Google y veo si dan... Bueno, ¿y qué he encontrado? Que una paciente mía con cáncer de pulmón que lleva 5 años, bueno, lo de paciente mía no es correcto, una paciente que atiendo que lleva 5 años de un cáncer de pulmón con una sobrevida bastante interesante, tiene una hipertensión muy severa porque está recibiendo un factor antiangiogénico. Los factores antiangiogénicos disminuyen la tasa capilar, baja la tasa capilar, sube la presión. Entonces hay que estudiarlo con el paciente adelante en la computadora. Entonces ahí me enteré que, por ejemplo, el trastuzumab genera insuficiencia cardíaca per se. Pero en todas las hay que investigarlo, porque además tal vez la droga salió hace 6 años a la venta y estamos todavía en los estados de mercadeo cercanos donde se están empezando a ver los casos.
El mecanismo patogénico de la cardiotoxicidad de la quimioterapia es sumamente complejo y en parte desconocida, pero hay lo que básicamente hay es un daño directo al miocito. Es importante la vigilancia porque una caída de fracción de eyección mayor al 10 al 20% del valor basal o una reducción para valores absolutos a niveles de menos de 50 es criterio de suspensión. Fisiopatología. Esto es más que nada para ver por dónde lo tienen registrado. A ver, lo único que me importa es el sistema renina angiotensina aldostero. Lo único que me importa es la activación adrenérgica o es mucho más complejo. No vote porque sabemos que es un recontra quilombo. Lo que sí ahora van a ver que hay cada vez más actores y cada actor nuevo le mete una droga nueva al paciente que le va a costar otras 100 lucas. Pues todo vale 100 lucas. Esto va a ser parto de nalga distóxico con morse. A ver, ¿algún rojo hay por ahí? Voten nomás, sistema electrónico, menor flujo sanguíneo adrenal, sistema renina es menor llegada de sodio a la mácula densa, que está al ladito del túbulo con torneo proximal, o por estímulo beta 1 y por estímulo beta 1 de la mácula densa. Y el sistema se distiende la aurícula y los sistemas renina angiotensina regionales se activan. Esto es más que nada para que veamos que todo esto que puse acá pasa. Hay menos flujo adrenal, hay menos llegada de sodio, pero ¿cuál es de todo esto lo más relevante? Lo más relevante es el amarillo, porque el fenómeno primario es que la mácula densa está así esperando al sodio y no le llega porque hay hipoflujo, no necesariamente hipotensión. Le llega menos flujo. Puede haber normotensión con vasoconstricción periférica y menor flujo renal, o vasoconstricción renal. Y la mácula densa tiene receptores beta 1 adrenérgicos y la insuficiencia cardíaca por estímulo del sistema nervioso central manda hectolitros de noradrenalina y adrenalina a la circulación y estimulan el beta 1. ¿Por qué nos sirve usar IECA o ARA2 más beta bloqueantes en hipertensión? Porque van por el mismo lado. Uno de los mecanismos por los cuales los beta bloqueantes bajan la presión es caída de la síntesis del sistema renina angiotensina aldosterona por menor impacto de los beta 1. Y si vos le das y antagonista de los receptores de aldosterona y beta 1 antagonista, le estás dando dos drogas que no son sinérgicas. Por eso se combina IECA y ARA2 con bloqueantes cálcicos, IECA y ARA2 con diurético, pero no con beta bloqueantes. Combinación más frecuente usada en el estudio Renata en el año 2001, beta bloqueantes y IECA. Bueno, eso lo digo porque no es que yo lo inventé esto, sino que se usa. Entonces, acuérdense que el cerebro es crucial en la insuficiencia cardíaca. Todo lo que pasa debajo de la corteza es muy relevante porque hay quimioreceptores, varoreceptores, tanto en el corazón como en las arterias y en los pulmones, en el músculo, las aferencias renales a nivel renal. Entonces, permiso que acá Bueno, esto decía, esto informaba ¿qué es el BNP? Yo voy a hacer una aclaración. El BNP esto es bueno, hubiera dejado el BNP es producido en los ventrículos. ¿Saben por qué se llama Brain Natriuretic Peptide? Porque se descubrió el cerebro
pero no es donde más está mucho más sintetizado por el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando falla el ventrículo, el Brain Natriuretic Peptide o BNP lleva al NT-proBNP, que es finalmente la droga activa. Perdón, no es la droga, el marcador activo. Y el mecanismo de Frank-Starling, ¿se acuerdan que era que como el bombeo no alcanzaba para adelante, el ventrículo izquierdo se distiende buscando mejorar la contracción, los filamentos de actina y miosina se aproximan de forma más óptima hasta un punto, luego del cual hay un desacople actina-miosina y la ley de Frank-Starling pasa a ser como se llama, un salvavidas de plomo para el ventrículo, que lo único que hace es deteriorar más todavía. El riñón quiere ayudar, pero interpreta como hipovolemia. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? Menos llegada de sodio a la mácula densa, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación adrenérgica por vía de la renalasa y por lo que viene del sistema nervioso central, que genera taquicardia y aumento del volumen minuto, transitoriamente. Frank-Starling, taquicardia, compensan el volumen necesario para el pedido que hace el músculo, pero eso genera retención de sodio y agua y Frank-Starling. También hay vasoconstricción refleja y redistribución de flujo regional, menos flujo al músculo, fatiga, menos flujo al pulmón, mismatch, ventilación, perfusión, menos flujo pulmonar, más disnea, menos flujo al músculo, más fatiga. Y esto todo son circuitos que se autoperpetúan. Este aumento de los líquidos genera más volemia, más estiramiento de la fibra, BNP, proBNP, mayor deterioro contráctil. Fíjense que el estiramiento de la fibra perpetúa el daño al ventrículo, pero a su vez, ¿qué son los péptidos natriuréticos? ¿Qué buscan? Natriuresis, largar sodio. Hay un mecanismo implícito en esto que busca que el riñón se desembarace de sodio y que disminuya el edema. Entonces es un mecanismo, fíjense que acá tiene el menos. Esto busca mejorar, ir la ley de Frank-Starling para atrás y desedematizar. ¿Cuál es el tema? Que el NT-proBNP tiene un desactivador que es la nepricilina, que lo inactiva. ¿Por qué estoy nombrando esto? Hay una droga. Ahí está, el sacubitril, ¿qué hace? Inhibe la inhibición de la inhibe la nepricilina, por lo tanto deja de desactivarse el péptido natriurético. ¿Me entienden por qué era importante recordar de dónde sale esto del péptido natriurético? Este es el último módulo pre-café y después cortamos. Bueno, tampoco voten, está claro que puede haber insuficiencia cardíaca sin edemas, sí. Puede haber insuficiencia cardíaca sin disnea. No sé si disnea o disnea, porque a mí un profesor de la facultad me corregía, me decía que era disnea, pero no sé. No hay insuficiencia cardíaca sin. Ahora, claro, si no tiene disnea, ni fatiga, ni edema, ni aumento de peso, ni ortomea, ni disnea paroxística nocturna, ni tercer ruido, no hay insuficiencia cardíaca, o por lo menos es raro. Entonces, esto es para que empecemos a desperezar finalmente la neurona. A ver, ¿qué les gustaría? Acá hay una limitante, que es financiera. Examen físico, electro, placa y eco. ¿Cuál es el problema que ya noto de los clínicos? Mandan a hacer el electro lo hace el cardiólogo le chorea al paciente y no lo conoce. La confesión de parte, relevo de prueba, dijo el abogado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahí, si vos lo mandas a hacer un electro y vos ya hablaste con el cardiólogo y le decís, mira, yo lo que quiero que a estos pacientes, yo te lo mando, vos le hagas un electro.
tal vez para no arriesgar tanto, si te lo informan no viene mal, por si tiene una taquicardia de la orejuela medial, que no existe, ¿verdad? Y vos no te la sabés, entonces ya el cardiólogo se juega con un diagnóstico. Pero bueno, placa de tórax se sigue usando en la insuficiencia cardíaca, cada vez menos, porque inclusive cada vez menos clínicas tienen placas. Y además ahora toda la historia está de que no te mandan jamás una placa en... Yo me acuerdo, la veía una ventana, esa vieja. Ahora, dice doctor, la puede ver en la app. No, pero bájela, doctor. Soy 10 minutos por consulta. No, los análisis los tengo, espérenme. Uy, la contraseña. Bueno, esas son las escenas todas. El eco, ya vamos a hablar un poco más de eso. Y fíjense que se incorpora con mucha fuerza el ProBNP, pero el ProBNP tiene el tema del costo y la accesibilidad general. Entonces ya vamos a ver. Esto es de Framingham. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es del año de la sopapa. Una aclaración para que no... La presentación está en la compu. O sea, si meten un pendrive y chorean la charla, es fácil, libre, de choreo libre. No hay derecho. No hay derecho de... Entonces, Framingham puso que con dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores, los mayores son cardiomegalia en la RX, galope de tercer ruido, DPN, disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón normales crepitantes, presión venosa central más de 16 centímetros de agua, pero nosotros le metemos catéter para la presión central a los pacientes. Reflujo hepatoyugular, ¿te acuerdan cómo era? Sí. Maniobra, paciente acostado, con presión de 15 a 30 segundos, hipocondrio derecho. Si la yugular se distiende de manera significativa, es una señal bastante precisa de sobrecarga de volumen, del lado derecho. Distensión venosa yugular sin el reflujo. Y criterio mayor o menor, que esto es interesante porque es retrospectivo, descenso de 4,5 kilos después de 5 días de tratamiento. Entonces, si vos lo tuviste que internar, y metafurosemide, sale flaquito, estripadito, con la partida flaquita y bajó más de 4,5 kilos, es un diagnóstico. Pero ese para qué te sirve. Si vos lo tenés al paciente ahí, lo ves hinchado, no sabés si va a bajar. Es un criterio medio truchazo que pusieron en Francia. Entonces, síntomas principales ya lo saben. La caquexia me parece que, bueno, tener caquexia está pared enfermedad. Bueno, la pérdida de peso, pero a su vez la pérdida, en realidad lo que había que haber puesto es la pérdida de masa muscular, porque el peso muchas veces aumenta. La nicturia. Esto confunde bastante, pero porque está el prostatismo. Entonces, bueno, pero acuérdense, el otro día recibí una ecografía renovesico-prostática de la señora Lourdes. Me llama un poco pero bueno, lo mandaron a un mal informe. Bueno, en general, si la mujer empieza a orinar muchas veces de noche, es una señal bastante preocupante. Excepto que yo tenía un hijo de 5 kilos, así que tengo una incontinencia de esa manera. Palpitaciones, cianosis y la depresión, que acá está más como síntoma de confusión, porque a veces lo que parece depresión es más joda. Los síntomas principales, bueno, esto en realidad no son síntomas, son signos. Mira vos, le encontré un error a la taquicardia, presión venosa elevada, reflujo crepitante, taquimia, tercer ruido, hepatomegalia, edema, ascitis, derrame pleural, insuficiencia mitral en la ocultación, cardiomegalia, esplenomegalia, hipotensión, extrasístola, fibrilación y pérdida o aumento de peso. Entonces, cuando uno evalúa inicialmente, esto es de la Sociedad Argentina de Cardiología para Cardiólogos. Dice que cuando vos revisás al paciente, le haces un electro, una placa y un laboratorio, y el ProBNP da más de 125, con una ecografía compatible está confirmada. Si el BNP es menor a 125, poco probable. Y después, si el eco es compatible, 40, 40, 49, 50. Entonces, fíjense que incorpora de rutina el ProBNP al diagnóstico.
Entonces, ¿cuál es el síntoma y signo más sensible de la insuficiencia cardíaca? Los rales crepitantes. Después, el tercer ruido es muy poco sensible, pero van a ver después que es altamente específico, pero lo vas a encontrar poco. La vendomnea, después vemos, hoy uno lo sabe. La especificidad de la disnea es bastante alta, de la ortopnea también, de la disnea paroxística es muy alta, pero el tercer ruido, si bien es poco frecuente, es altamente específico. Y el reflujo también. Quédense más o menos con que hay que revisar al paciente. Rales mayores o iguales a 1/3, muy específico pero poco sensible. Edema mayor o igual a 2 cruces, bastante específico y regularmente sensible. La ortopnea es poco específico pero de buena sensibilidad. Para que más o menos nos vayamos habituando a lo que hay que ir buscando. El NT pro BNP elevado en esta escala, más de 6, puntaje más de 6 mostró una sensibilidad de 96% y especificidad de 84%, valor predictivo positivo de 77% y negativo de 98%. Es decir, si el paciente tiene menos de 6, menos del 2% va a tener insuficiencia cardíaca. El NT pro BNP elevado, ¿viste? Lo pone primero en este escalón porque le repite muchos puntos. Edema intersticial, ortopnea, ausencia de fiebre, eso también es relevante. Uso actual de diuréticos de ASA es un criterio. La edad avanzada, los rales o la ausencia de tos. Tos y fiebre, tos nocturna orienta a insuficiencia cardíaca, tos diurna no. Mercado Libre, balanza digital, 13 lucas. Tiene Bluetooth. Entonces, ¿por qué puse esto? Porque hay que tener, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que tener una balanza, aunque sea la del Coto. No me que la marca era, bueno, andan bien, andan bien. Esta es, inclusive, esto lo puse acá en la imagen hace 10 días, o sea, el precio este no es del año 2014. Vale esto una balanza, por supuesto que es China, pero el paciente tiene que tener balanza en la casa. Creo que tenga o no insuficiencia cardíaca. Si vale esto, te compra atención, te lo decía en Lucas, porque no van a tener, por lo menos esto te da el peso y no se toma la medida y te llaman a las 3 de la mañana. Bueno, el NT pro BNP es inútil en diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es ineludible, es útil y es marcador pronóstico. Y la correcta es la verde, es útil. Pero tampoco es que, entonces, ¿qué hago con el paciente? Pedirle un eco. Los clínicos pueden pedir ecografía. A veces recibo decenas de pacientes que traen el eco y no le hicieron un electro. Pero es por el síndrome de que si entran por el cardiólogo, para nunca más volver a escuchar. Factores que elevan el NT pro BNP, la edad avanzada, los viejos pueden tenerlo más alto, el ACV isquémico, la hemorragia subaracnoidea, el EPOC, la disfunción renal o hepática, las infecciones graves. Fíjense que esto le quita especificidad, pero las causas cardíacas a veces la hipertrofia ventricular podría ser causa, pero en general cuando uno utiliza niveles de corte adecuados para el laboratorio sigue siendo muy útil. ¿Cuál es el problema que tenemos? 161.000 pesos es el arancel bioquímico, bastante saladito. Bueno, ¿cuál es el peso molecular? El peso molecular es 8,5 K Dalton, 60 a 120 minutos, se elimina por riñón, aumenta con la edad, el filtrado glomerular va en relación inversa, el nivel de corte es 125 para menores de 75 y 450 para mayores de 75. Acá apareció la vendomnea. ¿Alguien sabe qué es la vendomnea? Bueno. Lo han leído, o miraron a calzar. No. Bueno.
tener pendientes y no es la disnea el levantar peso. La bendomnea, que es bastante específico, es la disnea hasta la flexión anterior del tronco durante los primeros 30 segundos, por ejemplo, al calzarse o atarse los cordones. Este término hace referencia a la falta de aire que se produce entre la flexión anterior del tronco durante los primeros 30 segundos, por ejemplo, al calzarse o atarse los cordones, está mediada por un aumento de las presiones de llenado durante dicha maniobra en pacientes que ya presentan presiones de llenado elevadas. Bien, bendomnea. El electro, bueno, el hallazgo más frecuente es la fibrilación auricular. ¿Por qué se llega a la fibrilación auricular? Por aumento de la masa del músculo auricular por distensión. Eso se llama que se supera la masa crítica donde se produce la ensalada del periodo refractario que termina siendo la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es lo más frecuente, pero hay muchos pacientes en ritmo sinusal con insuficiencia cardíaca. Después, el segundo hallazgo más frecuente es el bloqueo completo de rama izquierda, que se asocia per se a deterioro de la función ventricular y a miocardiopatía dilatada. El eco. Problema del eco. El eco pasó a ser de una estrella en la luminaria del firmamento cardiológico a un gran caos. Lo hace cualquiera, lo informa cualquiera, gente con bajo nivel de entrenamiento, se mide mal. Yo he tenido ecos hechos a días sucesivos, uno con hipertrofia moderada severa, el otro con masa normal. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y no hablo de que yo atiendo en Avenida Uriburu, allá en Rosario, al 7000, España y Rioja, o sea, los bulevares, ¿me entienden ustedes? Ecógrafos que posiblemente agarran a una chica, casi siempre las ponen a las chicas, con 1 año y medio, 2 de terminada la residencia, le darpan con el sándwich de mortadela o una sándwich de milanesa y la tienen 12 horas haciendo eco a lo pavor. Esa chica no tiene más ganas de agarrar el transductor, se lo quiere tirar en la cabeza al paciente el transductor. Bueno, ponemos a esa chica a hacer los ecos. Bueno, después salen unos informes que son horribles. Entonces, búsquense en pergaminos, tiene que haber un muy buen operador, pregúntenle si le paga más que estadio de mortadela, si llegamos a Jamón Crudo y le digo, bueno. Entonces, el eco es fundamental, te divide agua. ¿Estamos? Bueno, esto indicaría, sí, pues ya no va más.